Vale, pues a ver, os voy a compartir la presentación y vamos a ir empezando. Vale. Bueno, pues bienvenidos y gracias por venir. Primero me presento muy rápidamente. Yo soy Sergio Hayat, soy arquitecto, trabajo como arquitecto en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que es un centro de investigación privado pero sin ánimo de lucro. Es sobre todo un organismo de transferencia. Estamos muy pegados a la universidad, entonces estamos muy al tanto de lo que se hace en el mundo de la investigación, pero hacemos proyectos a cliente. Y aparte, también soy CEO de una startup que es Afidme, que es una plataforma digital orientada al sector primario. Eh, ¿Por qué os cuento esto? Sobre todo porque en esta plataforma digital estamos usando muchas de las cosas que os voy a contar así un poco aquí. Digamos, es una empresa de base tecnológica y estamos aprovechando las últimas tecnologías para ponerlas al servicio del sector primario. Y bueno, por supuesto, aparte de todo eso, soy profesor en DataHack de varios cursos bueno, de distintas materias. Y bueno, no me enrollo más. Voy a empezar un poco. Yo entiendo que todos tenéis, digamos, estáis familiarizados al menos un poquito con el cloud. Probablemente hayáis usado algún cloud público o lo estéis usando habitualmente. Pero por si acaso, digamos, la idea fundamental una de las ideas fundamentales del cloud, el cambio de mentalidad que tenemos que hacer para utilizar el cloud, digamos, adecuadamente, es pasar de pensar en mascotas a pensar en ganado. ¿Qué significa esto? Tú antes, cuando tenías la necesidad de utilizar un servidor para un proyecto, básicamente tenías que comprar un servidor, lo cual podía llevar meses. Cuando llegaba tenías que instalar el sistema operativo, puede que viniera ya instalado, y luego tenías que empezar a configurarlo y empezar a utilizarlo. Así que ese era tu mascota, tu recurso preciado que tenías que cuidar muy bien porque te había costado un dineral y es donde ibas a tener tu proyecto corriendo y que lo necesitabas. Las empresas más grandes tienen un departamento dedicado a estas cosas, pero aún así ya sabéis que aún sigue siendo un proceso complicado el conseguir recursos. Es algo que a día de hoy está empezando a cambiar ya, por suerte, porque empieza a haber nubes privadas como algo más o menos habitual. Pero, pues digamos, hasta hace bien poco el conseguir un servidor o conseguir una base de datos, pues también podía ser un proceso ciertamente tedioso. En cambio, con el cloud nos pasa todo lo contrario. Tenemos máquinas que podemos aprovisionar con un par de clics. En un minuto tenemos una máquina disponible corriendo, pero tenemos que tener en cuenta que no va a ser una máquina tan fiable como esa máquina que habíamos comprado. Claro, precisamente gracias a esa facilidad no le pedimos lo mismo. Eh, entonces, la estrategia, digamos, para cuando utilizas esas máquinas es muy distinta. Cuando teníamos las máquinas en casa y se nos quedaban pequeñas, lo que íbamos a intentar es hacer crecer esa máquina, el típico scale up, el escalado vertical. En cambio, en el cloud lo que se tiende es a que si se te queda pequeña una máquina, bueno, aparte de que es muy fácil cambiar el tamaño de la máquina, pero ¿por qué no intentar escalar horizontalmente? Poner dos máquinas iguales, o tres, o cinco, porque es muy fácil aprovisionar muchas más máquinas en horizontal. Entonces pasamos de ponerle nombres a nuestras mascotas a básicamente ponerle números a los servidores. Vale, esto en cuanto a la infraestructura. Pero luego llegamos a un nivel un poco más arriba y tenemos las plataformas como servicio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy vendiendo leche, soy un ganadero, eh, en realidad hay una diferencia enorme entre lo que es cuidar las vacas y lo que es vender la leche. Pues en las plataformas como servicio tenemos algo parecido. Podemos pasar de gestionar servicios que tenemos ahí y que están siempre a solo consumir los servicios.
Yo en realidad para vender la leche necesito tener la vaca disponible en el momento del ordeño. El resto del tiempo la vaca no me hace falta. A ver, me entendéis el símil. Pero si pudiera tener la vaca solo disponible el tiempo que necesito para ordeñarla y olvidarme de ella el resto del tiempo, sería perfecto. Bueno, pues esa es un poco la promesa que intentan cumplir los servicios de plataforma como servicio. Entonces, bueno, vamos a traer esto un poco más a la informática. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando bajamos de aquí tenemos tres niveles. El primer nivel es el nivel de infraestructura. Aquí son simplemente servidores, lo que os contaba al principio. Son los servidores que podemos comprar o los que podemos alquilar en la nube. Aquí, cuando compramos o alquilamos un servidor, tenemos que elegir al detalle, digamos, la capacidad de ese servidor, el sistema operativo de ese servidor. Vamos a tener que configurar exactamente cuántas CPUs queremos que tenga o CPUs virtuales, si es una máquina virtual, cuánta RAM queremos que tenga, qué disco vamos a ponerle, de qué tamaño, de qué calidad, la conectividad de red, si necesitamos mejor o peor conectividad, dependerá del resto de la infraestructura, todo ese tipo de cosas. Cuando compramos la máquina, solemos tener más flexibilidad, en el sentido de que básicamente tenemos una hoja en blanco en la que nosotros vamos a poder poner los requisitos. Y cuando la alquilamos en un proveedor, pues básicamente tenemos una lista de todos los tamaños de máquina posibles. ¿Qué pasa? Que hoy en día, como esto es un servicio muy habitual, pues esa lista es gigantesca. O sea, si os vais a la lista de cualquier proveedor cloud grande, pues Amazon, Azure, Google Cloud, vais a ver que tiene cientos de tipos de máquinas de distintos tamaños, con distintas capacidades, distintas características, distintas arquitecturas de procesador incluso. Podéis tener máquinas Intel normales x86 o máquinas ARM. Podéis tener máquinas que llevan GPUs instaladas. Pero al final es siempre lo mismo. Es una máquina física o virtual de la cual yo controlo los recursos que tiene, principalmente la CPU y la RAM, y el disco que se le enchufa. Y todo lo que quiera poner a partir de ahí, a partir del sistema operativo, es cosa mía. Vale. El siguiente nivel que nos dan ya sobre todo los proveedores de cloud, aunque como decía, pues las empresas grandes tienden a tener algunos de estos servicios, son los servicios gestionados. ¿Qué es esto de servicios gestionados? Pues tú ya no pides una máquina, sino que lo que solicitas es que te den un servicio, pero controlando todavía, digamos, la infraestructura que se está utilizando ahí. Lo típico, pedir una base de datos. Es muy típico el solicitar al departamento de sistemas que te monte un MySQL o que te monte un Postgres, un Oracle, algo así. En los proveedores de cloud, pues tenemos lo mismo y empezamos a tener bastantes más cosas en la oferta. Tenemos cosas como podemos pedirle un clúster de Kubernetes, podemos pedirle un clúster de base de datos de Elasticsearch o cosas, digamos, un poco más complicadas que nos hacen la vida más fácil si estamos usando esos servicios. Pero aún así, no dejan de ser servicios gestionados, lo que significa que la gestión existe, solo que la está haciendo otro. Traducido esto a lenguaje mal mundano, yo pido un MySQL, pero además de pedir un MySQL, pido el tamaño de máquina donde tiene que ir ese MySQL. Y es responsabilidad mía elegir el tamaño más adecuado para mi problema. Y si me equivoco, es responsabilidad mía porque tenía que haberlo elegido yo adecuadamente. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues son un montón de horas de trabajo de por ejemplo, de un DBA, un administrador de bases de datos, que me ahorro, pero no me quita la problemática en absoluto de decidir qué clase de base de datos necesito, o mejor dicho, qué tamaño de base de datos necesito para obtener el rendimiento que yo estoy buscando. Entonces, bueno,
como decía, los más habitual, digamos, son las bases de datos, las SQL estándar, pues un MySQL, un Postgres, pero hay otras cosas, pues como runtimes para ejecutar contenedores, en los que tú le dices, yo voy a necesitar ejecutar un contenedor Docker en una máquina que tenga 2 gigas de RAM. Y el proveedor, digamos, ya te da esa infraestructura ejecutando el contenedor que tú le has dicho. El paso siguiente, los clústeres de Kubernetes. Al final tú le dices, necesito 10 nodos de estas características en los que tengo Kubernetes y tengo la ventaja de que puedo escalar. Volviendo a lo que decíamos antes del ganado, si se me queda pequeño ese clúster, yo a base de un par de clics puedo ampliar la capacidad de ese clúster o incluso puedo llegar a poner reglas automáticas. Pero aún así, son reglas automáticas que yo pongo, que yo tengo que diseñar la inteligencia de esas reglas y que yo tengo que elegir pues, el tamaño de máquina y la velocidad de escalado y todos los detalles. Y bueno, por poner otro ejemplo con los clústeres de Elasticsearch, pues pasa igual. Tenemos que ser capaces de elegir qué tipo de máquina necesitamos. Eso puede alterar muchísimo el rendimiento. Según el tipo de disco duro que tenga esa máquina conectado, pues eso puede alterar muchísimo el rendimiento de cualquier base de datos, pero en esta, digamos, impacta más. Y bueno, al final me quita mucho problema de la operación del día a día, pero sigo siendo yo el que tiene que ocuparse de los servicios. ¿Qué pasa cuando llegamos al modelo serverless? Pues básicamente es, mira, yo no me quiero ocupar de las máquinas. Yo me quiero ocupar de escribir mi código. Esta es siempre la promesa maravillosa, pero lo que se pretende es, yo te doy mi código y tú provéeme de todo lo que sea necesario para ejecutar ese código. O sea, tú me puedes poner ciertas condiciones, límites, requisitos, ese tipo de cosas, pero yo no me quiero tener que ocupar de la infraestructura que está por debajo. No me quiero tener que ocupar de decirte de qué tamaño es el clúster de máquinas que tienes que poner para poder ejecutar el código que yo te estoy dando. Entonces, al final, lo que pretendemos tener es solo código y, si acaso, algo de configuración en el sentido de configuración del entorno, eh, pues de ciertas propiedades, pero suele ser algo en lo que no podemos meternos demasiado tampoco. Es el precio que pagamos. Entonces, bueno, tenemos un entorno ya configurado, lo cual al final son menos preocupaciones. Si estuviéramos gestionando nosotros las máquinas, cada vez que sale una vulnerabilidad del sistema operativo, tenemos nosotros que ocuparnos de actualizar el sistema operativo. Si en esa máquina tenemos instalada una base de datos y sale una vulnerabilidad de esa base de datos, tenemos nosotros que ocuparnos de actualizar esa base de datos. Pues con un servicio serverless, todo esto simplemente no existe. O sea, no es que yo no pueda despreocuparme, es que directamente yo no tengo la capacidad de ver eso. Porque el proveedor del servicio serverless es el que, a cambio de estas facilidades que me da y del precio que me cobra, se ocupa de todo esto. Otra enorme ventaja es la escalabilidad automática de estos servicios. Estos servicios se diseñan para que, bueno, como todo esto siempre hay excepciones, pero tú puedas pasar desde cero de uso a una cantidad enorme de ejecuciones de tu código, de gigabytes de datos almacenados, de la métrica que corresponda en cada tipo de servicio, sin tener tú que preocuparte por indicar nada. Como decía antes, si tenéis la infraestructura propia o un servicio gestionado, por ejemplo, una base de datos, y resulta que tenéis 10 gigas de disco y eso se os queda pequeño, tenéis que comprar más disco, reconfigurar la base de datos, lo que va a implicar una migración, puede que una parada de servicio, bueno, una serie de cosas. Aquí no, aquí si estáis utilizando una base de datos serverless, el disco no es, digamos, no es un problema, porque no hay ningún límite. Luego, bueno, como siempre, puede haber algún límite, pero
virtualmente no hay límites en lo que podéis hacer. Claro, todo esto tiene un precio, literalmente. Y es que ese precio se factura por el uso que estemos haciendo, lo cual también es una ventaja, en cierto sentido. ¿Por qué? Pues lo que os decía, si yo tengo un servicio que está consumiendo 100 megabytes de disco, me van a facturar por 100 megabytes de disco. Yo no tengo la necesidad de comprar un servidor con 20 gigas y gastarme el dinero a priori para esos 20 gigas que puede que nunca llegue a necesitar. En cambio, si ese mismo servicio crece y necesito un tera, si estoy basado en una infraestructura serverless, eso se hará automáticamente y el proveedor de servicios me empezará a facturar de acuerdo con ello. La otra cara de la moneda, cuidado, sobre todo este tipo de servicios, pues si es famoso el caso, por ejemplo, de Instagram, que de la noche a la mañana, en menos de una semana, multiplicó por 10.000, me parece, su base de usuarios y el volumen de información que tenía que gestionar. Eso no lo podría haber hecho con una infraestructura tradicional, de ninguna manera. Entonces, bueno, la otra cara de la moneda es que a final de mes os va a llegar una factura acorde a ese uso que habéis estado haciendo. Entonces, bueno, pues simplemente hay que tener cuidado y quizá hay que establecer ciertos límites por el lado del usuario para que las cosas no se vayan demasiado de madre sin control. Pero bueno. Vale, no sé si tenéis preguntas hasta aquí. Antes de... Vale, de momento no veo nada. No hay nada de momento. Vale. Bueno, pues entonces volviendo un poco a los servicios que da el cloud, al final todos los proveedores de cloud tienen oferta de servicios en todos estos niveles. Y bueno, aquí os voy a contar un poquito sobre AWS. En concreto vamos a ver un par de servicios de AWS, un par de servicios serverless de AWS. Hay equivalentes o cosas muy parecidas en cualquier otro proveedor, en Azure, en Google Cloud, en cualquiera, básicamente. Pero bueno, AWS es un buen ejemplo para empezar a probar cosas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en estos niveles? Pues el nivel básico de infraestructura, bueno, os decía que son fundamentalmente máquinas. En AWS las máquinas son los servicios de EC2 y llevan asociados los discos, EC2 es de Elastic Compute Cloud, y llevan asociados los discos EBS, que son Elastic Block Storage. Todo se llama Elastic, aunque bueno, no son Elastic en caliente, o al menos no tan fácilmente como a uno le gustaría. Básicamente son el uso normal de estas cosas. Como siempre, se pueden hacer cosas mucho más creativas y hay muchas opciones. Pero el uso normal es, yo reservo una máquina en la que tengo asociada una cierta capacidad de disco y pues tengo esa máquina y me facturan por los minutos que esté encendida la máquina o incluso por los segundos, bueno, depende del modo de facturación y ese tipo de cosas. Y aquí, pues cuando la arranco, elijo el sistema operativo, elijo la configuración de red, todas esas cosas y tengo una máquina virtual. Vale, en cuanto a servicios gestionados, pues por poner los mismos ejemplos que os ponía antes, las bases de datos se llaman RDS. No recuerdo ahora mismo qué significaban las siglas, creo que la Relational Data Storage o algo así. Dentro del paraguas RDS, pues podéis elegir el sabor, digamos, que es MySQL o Postgres, Oracle, hay varias opciones a elegir. Y cuando estáis configurando una base de datos RDS, hay una sección en la que os dice, muy bien, cuántas máquinas quieres, si quieres montar un clúster de máquinas, por temas de redundancia y alta disponibilidad, y de qué tamaño es cada una de esas máquinas. Lo que os decía es, sí, esto está gestionado, no te tienes que ocupar tú de administrarlo, pero tienes tú que ocuparte de elegir la capacidad. El clúster de Kubernetes es el servicio EKS, si no recuerdo mal. Igual, puedes crear un clúster de Kubernetes en el que le dices cuántas máquinas quieres, de qué tamaño cada una de las máquinas,
De hecho, básicamente te dice de qué tamaño cada una de las máquinas EC2 que forman el clúster. Y en RDS es igual, son tamaños de los tamaños normales de máquinas que te da para elegir. Y este es el icono que tiene el servicio de Elasticsearch, que probablemente cambie de nombre en los próximos meses por un tema, bueno, no sé si os habéis enterado de un fork que van a hacer de la base de código de Elasticsearch, pero bueno, el caso es que pasa exactamente lo mismo. Cuando estáis montando un clúster de Elasticsearch gestionado como servicio, os pregunta cuánto disco queréis que tenga cada nodo y qué tipo de máquina y qué tamaño de máquina es cada uno de esos nodos. Y además tenéis configuración avanzada de quiero tener nodos maestros dedicados, o sí o no, de qué capacidad esos nodos, si son dedicados. Quiero tener nodos de datos, quiero tener, en fin, tenéis mucho detalle, aunque luego toda la instalación del servicio se haga automáticamente, toda la gestión, además os provee de backups automáticos periódicos, vale, pero tenéis que elegir vosotros toda esa configuración. Y sobre todo es responsabilidad vuestra, digamos, acertar con la capacidad que necesitáis para dar vuestro servicio. Y ahora llegamos a la parte divertida. Aquí los servicios serverless son estos de los que no me tengo que ocupar de nada. Pues probablemente los dos más famosos sean estos de aquí, son los cubos S3 y las funciones lambda, que estas las veremos bastante más en detalle. Los cubos S3 son simplemente espacios de almacenamiento para objetos. Objetos es simplemente una terminología, al final vienen a ser ficheros. Y la gracia es que básicamente un cubo es un espacio donde puedo dejar la cantidad que yo quiera de datos. Hay algunos límites de no sé cuántos gigas de datos por fichero único y no recuerdo si había un número máximo de ficheros o un número máximo de petabytes en un solo cubo, pero bueno. El caso es que son límites bastante grandes y además creo que podéis pedir que los amplíen, algunos de ellos. Esto son las bases de datos DynamoDB. DynamoDB es una base de datos no SQL, que es propietaria de Amazon, pero bueno, en lo que nos ocupa, la vamos a ver un poquito más en detalle ahora, pero es una base de datos clave-valor. Es decir, podéis pensar en ella como una tabla hash enorme, de la cual no os tenéis que ocupar en absoluto del tamaño, ni del aprovisionamiento, ni de nada. Solo declaras que quieres una tabla y Amazon te provee de una tabla donde puedes empezar a leer y escribir datos. Colas de mensajes. Otro uso más o menos típico, pues tiene las colas SQS. Son colas muy simples, productor-consumidor, no tiene mucho misterio. La gracia es que tú instancias la cola y puedes ya empezar a escribir mensajes y leer mensajes de esa cola. Y no te tienes que ocupar de nada. Y luego Amazon te va a facturar por la retención de los mensajes y por el número de mensajes que pasan por ahí. Igual en estos, en el cubo y en la base de datos, Amazon te va a facturar por la capacidad que estés consumiendo, cuántos gigas de datos tienes metidos en el cubo o en la tabla, y el número de consultas que hagas de ellos. Esto es sobre todo bastante importante en las bases de datos, más que en los cubos. Y un poco la joya de la corona son las funciones lambda. ¿Qué son las funciones lambda? Es esta plataforma donde yo puedo ejecutar código como servicio. No me voy a extender mucho ahora porque vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, bueno, DynamoDB. Lo que os decía es una base de datos clave-valor. Pues eso, podéis pensar en ella como una tabla hash. Y su consumo es de pago por uso. Yo pago por cuánto almacenamiento, tiene un precio de gigas al mes, un coste por giga al mes, y por número de consultas. En concreto creo que es por millón de consultas. Y a cambio, digamos, como es una tabla hash, lo que esperamos es que tiene un rendimiento muy alto. Un poquito más en detalle, porque vamos a usar esto y necesitamos conocer un poquito, no demasiado, cómo funciona.
En las bases de datos tenemos una clave, que es la clave primaria o la clave de partición. Vais a encontrar la documentación con los dos nombres según donde miréis. Es básicamente la clave de este hash. Y luego, para darle un poco más de gracia al asunto y ampliar los casos de uso que puede soportar esta base de datos, hay lo que llaman una short key. ¿Qué significa eso? Pues que al final dentro de un objeto no solo guardo un elemento de datos, sino que puedo guardar varios que van a estar ordenados por la short key. Ahora cuando lleguemos al caso de uso vais a ver para qué se puede utilizar esto. Y luego, lo que es el valor de esta tabla clave valor, pues puede tener cualquier tipo de atributos sin esquema. O sea, no es necesario declarar nada de qué tipo de información va a haber ahí. Puede mutar en caliente, no hay ningún problema. Pues eso, si no hay que declarar nada, ¿para qué preocuparse? Y su uso es muy, muy sencillo. O sea, hay 4 primitivas básicas, de las cuales en realidad os diría que solo se usan las 3 primeras en la práctica. Que put item es para escribir un elemento en la base de datos. Get item es, pues dada la clave primaria o la clave primaria y la short key, obtener ese elemento que hemos escrito. La query, que esto, cuidado porque que no lleve error, porque en la query siempre tenéis que darle una única primary key y lo que podéis consultar es dentro de una primary key, dentro de todos los múltiples valores que tenemos guardados, lo que os decía de según la short key, pues podéis hacer algún tipo de query sobre esos valores. Pero nada más. O sea, en realidad esto es casi un get item, pero con un poco más de chicha para cuando estéis usando las short keys. Y hay una función scan que es básicamente un full scan. O sea, si a este scan admite queries, vamos, admite filtros, pero esos filtros se aplican siempre sobre un full scan. No hay nada indexado más allá de la clave primaria. Vale. Y la parte de ejecución de código, de las funciones lambda. Aquí la promesa, digamos, es que vamos a ejecutar código sin servidor. Eso significa que yo le voy a dar el código, solo el código, y él me lo va a ejecutar. Ahora veremos en qué condiciones. ¿Qué pasa? Que hay que poner algún límite a esto, no puedo entregarle cualquier tipo de código. Entonces, Amazon provee entornos para múltiples lenguajes. Hay entornos para Python, entornos para Node.js, son los dos más utilizados con esto en general. Pero hay también entornos para Java, hay entornos de Go, hay bastantes lenguajes. Entonces, bueno, ¿cómo se ejecuta este código? Pues el código tú lo subes, digamos, a Amazon y entonces se queda listo para ejecutarse en respuesta a un evento. ¿Qué significa eso? Pues básicamente hay dos tipos de eventos. Eventos síncronos, que es que cuando se producen se ejecuta el código y hasta que no acaba nuestro código no se responde. O eventos asíncronos, que es que se genera el evento, pasa algo y eso desencadena la ejecución de nuestro código y nadie está esperando. El caso síncrono típico es una llamada a una API. Yo tengo un cliente que hace una llamada, hace una request y en ese momento se dispara la lambda que yo tenía ahí puesta para contestar a esa request. Se ejecuta el código y el return de mi código es la respuesta que recibe el usuario. Y ejemplos de eventos asíncronos, pues puede haber cosas como inserto un nuevo documento en un cubo S3. Eso puede disparar un evento que ejecute un código. Inserto un elemento en la base de datos. Inserto un elemento en Dynamo. Pues eso puede desencadenar un evento que haga cualquier tarea. Borro un elemento, acabo una tarea, o puedo poner simplemente básicamente un cron y que el evento se ejecute todos los días a las 3 de la mañana. Pues, siempre hay tareas típicas de housekeeping que hay que hacer una vez al día, en horas valle, bueno, pues la forma de configurarlo. ¿Por qué es serverless esto? Pues
Porque la capacidad de ejecución es automática, en el sentido de que yo solo le tengo que definir el tamaño en RAM máximo que va a necesitar mi código para poder ejecutarse. Y Amazon ya tiene una tabla, digamos, que asocia capacidades de CPU proporcionalmente. Pero eso es todo lo que tengo que configurar. Todo lo demás es escalado automático. Y automático es 100% automático. Es decir, si yo no hago ninguna llamada a la lambda que he declarado, el coste es exactamente cero, porque no he ejecutado nada del código. Si hago 1000 ejecuciones, pues el coste va a ser el coste de 1000 ejecuciones. Y si hago 10.000, el coste va a ser el coste de 10.000. Y mientras tanto, Amazon se ocupa de aprovisionar esas máquinas, lo que significa que si son 10.000 llamadas en un año, a razón de, ¿cuánto sale eso? 30 al día, el coste va a ser el mismo que si tengo 10.000 llamadas en una hora, todas a la vez. ¿Por qué? Porque en un caso Amazon tendrá las máquinas paradas todo el tiempo, salvo cuando llegue la petición, la levanta, contesta y la apaga. Y en el otro caso Amazon tendrá que levantar un mogollón de máquinas, miles de máquinas, en paralelo para poder responder a todas mis peticiones. Pero eso es un problema de Amazon del que yo no me tengo que ocupar. Y entonces, ¿cómo factura todo esto? Pues lo que decía, hay un coste por millón de solicitudes, básicamente por millón de disparos de la lambda, que es de 20 céntimos, y esto de aquí es el coste por cada giga de RAM, cada segundo de ejecución. ¿Qué significa esto? Cosas como una API muy simple, que contesta en 200 milisegundos o algo así, pues el coste de ejecución es básicamente cero y al final solo vamos a incurrir en algún coste cuando tengamos muchas llamadas. Entonces, ¿cómo hace esta facturación? Pues lo que os decía, el tiempo de RAM. Si yo elijo la RAM que va a ejecutar mi máquina, que ahora mismo creo que el rango mínimo y máximo es de 128 megas a 3 gigas, luego me factura redondeando a tramos de 100 milisegundos y hay un límite, lo que decía que hay ciertos límites, pues que es que una ejecución de una lambda no puede durar más de 15 minutos. Entiende que si necesitas una lambda de más de 15 minutos, igual deberías plantearte otro tipo de estrategias con servidor para poder gestionar tú esa ejecución o otro tipo de cosas. U otros servicios simplemente que hay para ejecuciones largas. Entonces, bueno, y esto es un detalle de cómo funciona las lambdas por debajo, que es que en realidad Amazon tiene que levantar las máquinas y ese es el tiempo que llama de cold start, que está muy optimizado, pero aún así, si tenéis un código muy pesado, con muchas dependencias, pues este tiempo puede llegar a hacer que vuestras peticiones, la primera petición, sea un poco lenta. Pero bueno. Vale, entonces, caso de uso típico, uno de los patrones más habituales es el de poner una lambda para contestar a las peticiones de una API REST que tiene contacto con el cliente. ¿Vale? Y por detrás, pues otro caso bastante típico es usar DynamoDB como base de datos pues, para guardar cierta información que tenemos que consultar. Y no he hablado de esta parte, pero Amazon S3, como es un repositorio de objetos, tiene una funcionalidad para publicar ese repositorio de objetos como si fuera una página web. Entonces, con un esquema como este, podéis montar un pequeño servicio de manera muy sencilla y todo serverless, pagando por uso. Vale, entonces bueno, ya basta de teoría. No sé si hay preguntas hasta aquí. No parece que haya nada. De momento está todo clarísimo. Vale, pues nada. Pues si os parece, vamos a empezar ya con la parte un poco más práctica. Entonces, bueno, os he contado un poco en detalle estos dos servicios, Amazon y Dynamo, digo, Lambda y Dynamo, porque son los dos que vamos a usar ahora.
Y comentar que si tenéis cuenta en Amazon, básicamente todo lo que vamos a hacer hoy entra de sobra dentro de la capa gratuita. O sea, podéis reproducir este taller con vuestra cuenta que no os va a costar ni un céntimo. Creo que Amazon tenía una capa gratuita de el primer millón de llamadas a las landas y no sé cuántos gigas de almacenamiento de DynamoDB al mes. Aquí lo que vamos a hacer tiene un coste simbólico. Vamos, me refiero en cuanto a número de llamadas. El coste monetario es cero. Vale, entonces, hasta ahora muy bien. Hemos dicho tenemos esos servicios, pero si quisierais levantar vosotros esos servicios, pues es un poco tedioso el ir configurando a mano todas las cosas, subiendo el código en un paquete, en un zip con las dependencias, en fin, una serie de cosas que tendríais que montar para poder utilizar esto. Entonces, todos los proveedores cloud tienen una herramienta propia para, digamos, programar en código la infraestructura que queréis levantar. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene su herramienta. Es decir, Amazon tiene CloudFormation, Azure tiene sus plantillas y Google Cloud tiene la suya, en fin. Nada de eso es interoperable. Entonces, a mí me gusta bastante esta herramienta, que se llama Serverless, porque es open source, es muy simple y aunque está muchísimo más desarrollada para AWS, pero permite desplegar cosas en AWS, en Azure, en Google Cloud, en distintos proveedores. Hay otras herramientas de este estilo, como puede ser Terraform o otras, pero esta me gusta especialmente por la parte de serverless, valga la redundancia. Y es que está muy pensada para desplegar rápidamente infraestructuras sin servidor. Aunque, lo que comento aquí también, podéis desplegar otro tipo de recursos también con ellas. Y de hecho es muy sencillo. Bueno, ahora os comentaré un poco cómo se hace eso. Y luego además tiene una comunidad bastante activa y la herramienta está pensada para ser ampliada a base de plugins y hay bastantes plugins muy útiles. Entonces, bueno, vamos ya con lo que vamos a hacer. Vamos a montar un pequeño chat. Un chat muy tonto, muy mínimo. No va a haber interfaz aquí. En realidad vamos a hacer el backend para una aplicación de chat, algo que podría ser tipo un WhatsApp, pero muy simple. ¿Qué significa eso? Yo voy a necesitar poder básicamente publicar en un cierto canal de un chat, leer los mensajes que haya publicados en ese canal y ya. Y bueno, aquí pues digamos esto tiene que ser escalable a millones de chats y millones de usuarios. Vais a ver que la gracia aquí es que no hay que hacer absolutamente nada, porque es lo que vamos a programar y vamos a probar con uno o dos usuarios, un par de salas de chat o lo que nos apetezca, es inmediatamente extensible a cualquier número de usuarios, cualquier número de chats, sin cambiar nada de nuestro código. Y luego, en cuanto a consideraciones de seguridad, no vamos a tener ninguna. O sea, no vamos a hablar de identificación de usuarios, no vamos a hablar de bloqueo de canales, no vamos a hablar de nada de eso. Entonces, bueno, como os decía, esto es el germen que podéis utilizar luego para construir un chat de verdad. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el framework de serverless. Sergio, perdona. Sí. Si quieres cualquier enlace para que hagan los Ujú. ejercicios, puedes Sí, pegarlo en el lo chat. iré Vale, poniendo ahora en el chat. vale, estupendo, gracias. Entonces, vamos a empezar con la herramienta serverless, webserverless.com. El primer enlace que pongo aquí es el Getting Started. Básicamente está en la documentación, aquí en Get Started. A ver, esta gente, su herramienta es open source, pero es una empresa con ánimo de lucro. Entonces tienen un servicio, que es el dashboard de este Pro. Pero bueno, hay incluso una versión gratuita del dashboard que podéis usar
y que la verdad está bastante bien. Pero no es necesario. Y de hecho, para lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer todo con un par de comandos de la consola y ya. Entonces, bueno, este get started, os voy a pasar el enlace por si queréis ir directamente. Vale. Entonces, bueno, os pedíamos que tenéis que tener instalado Node en la máquina y tener una cuenta de AWS, más que nada porque la forma más fácil, sobre todo en Windows, es instalar, bueno, y en Linux, es instalar con npm el paquete. Y al final esto es un paquete de Node, entonces, pues bueno, yo tengo por aquí el Visual Studio, voy a abrir una consola. Vale. Entonces, bueno, en realidad yo ya lo tengo instalado. Creo que tengo que ponerle sudo, si no recuerdo mal. Bueno, está en ello. Vale, sí, me dice que error porque no tengo permiso. Vale. Bueno, parece que está instalando, debe de estar actualizando la versión de algún paquete. Bueno. Vale, pues parece que ya está. Vale. Entonces, vamos a ejecutar el comando serverless directamente. Y lo que vamos a decirle es que me cree un proyecto de prueba en Python y me pedirá configurar las credenciales de AWS. Entonces, vale, me va a decir aquí que no hay nada, no ha detectado ningún proyecto, entonces si quiero crear uno, pues sí. Puede que si ejecutáis esto por primera vez os pida o os pregunte si os queréis registrar en algún momento. Bueno, entonces eso simplemente si queréis podéis haceros cuenta, si no, pues no es necesario en absoluto. La ventaja es que si os hacéis cuenta podéis gestionar desde ahí la conexión con AWS y luego los despliegues simplemente son más cómodos. Entonces, vale, le voy a decir que si quiero un proyecto nuevo, sí, quiero un proyecto nuevo en Python. ¿Cómo quiero llamarlo? Voy a crear el chat example. Vale. Me dice lo que os decía, de si quiero conectarlo con la cuenta de serverless. En mi caso, como yo la tengo ya creada, le voy a decir que sí, pero podéis decirle que no y no cambia nada. Entonces, bueno, yo tengo ahí la cuenta personal y la de empresa, pues en la cuenta personal. Y para enlazarlo ahí, pues tengo que crear lo que llamo una aplicación. Esta aplicación, pues la voy a llamar igual. Vale. Y perfiles de despliegue, lo que os decía. Como tengo la cuenta ya configurada ahí, tengo allí configuradas ya las credenciales para poder desplegar en AWS. Si no, os pedirá que tengáis configuradas las credenciales de AWS en la máquina. Vale, pues ya está. Entonces esto me dice que ha creado un proyecto, está en la carpeta y que si entro dentro y ejecuto el serverless deploy, pues haré el deploy del servicio. Entonces, vamos a hacer el deploy directamente. Bueno, vamos a ver primero qué es lo que ha creado aquí. Esto era chat. Exacto. ¿Vale?
A ver. Vale. Entonces me dice que ha creado básicamente estos dos ficheros. Tengo un fichero serverless y un fichero handler.py. Vale, a ver, está tardando un poco esto. En fin. Se ha quedado atascado. Ah, bueno, que está cargando las extensiones. Bueno. Vale, pues. Joder. A ver. Vale, ahora. Vale, ahora ya sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí. Yo iré mirando de vez en cuando. Vale. Pues venga. Entonces, bueno, aquí me ha creado el proyecto de ejemplo. Siempre vais a tener un fichero serverless.yaml en el proyecto, que como dice aquí es el fichero principal de configuración. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el servicio, que es este chat example. Como le he dicho que lo quería registrar en la interfaz, luego os enseñaré un poco la interfaz, pero vamos, más por curiosidad que por otra cosa, pues me ha puesto aquí la configuración para la interfaz, que es cómo se llama la aplicación y cómo se llama la organización. Si no se lo habéis puesto, esto no aparecerá y ya está. La versión del framework y lo que os decía, aquí el provider. ¿Quién es este provider? Es quién es el proveedor de servicios cloud en el cual vais a desplegar. Entonces aquí por defecto me lo ha configurado en AWS. Como le he indicado que quería un proyecto Python, pues me ha creado el runtime de Python 3.8 y bueno, me ha puesto este parámetro de versión que es un tema de versiones de AWS que bueno, si lo quitáis tampoco pasa nada, da un warning y ya está. Entonces me dice que hay una serie de defaults, por ejemplo en la stage y la región, que puedo sobreescribir, cosas que puedo cambiar. ¿Qué son estos? La stage, esto tiene que ver con, digamos, buenas prácticas de desarrollo de software. Yo debería tener distintos entornos. Un entorno de desarrollo, un entorno de preproducción, un entorno de producción, quizás distintos entornos de pruebas. Entonces, pues es una buena práctica definir el stage en el que estamos. Voy a poner que estamos en el de desarrollo, de development. Pero bueno, no es obligatorio y aquí le estoy poniendo un nombre fijo, pero podéis usar variables que referencian variables de entorno. Para esto pasárselo desde fuera como parámetro. También podéis sobreescribir cualquiera de estas cosas en el momento de la invocación. Pero bueno, eso no voy a entrar mucho en eso. Y la otra cosa, que pues como estamos en España, voy a cambiar, es la región de AWS. Esta región le voy a poner Irlanda, que es SU West 1, en la región de AWS. ¿Cómo sé eso? Pues esto, si entramos en AWS, tenemos las regiones. A ver. Vale, tengo las regiones. Entonces a mí la que me interesa es Irlanda. Irlanda es básicamente la más barata de las de Europa y es casi la que tiene ping más bajo. O sea, París tiene un ping más bajo con España, pero también si vais a dar servicio a Estados Unidos o algo así, Irlanda tiene un poco mejor conectividad con el otro lado del charco y cosas así. Entonces, bueno, en general es el cloud más grande de Amazon en Europa. Es cómodo utilizar este. Entonces, bueno, pues le cambio aquí la región y ya está. Voy a guardar. Y vale, os pongo aquí
que estaría bien configurar la región y también un evento HTTP. Vamos a ver esto de los eventos. Entonces, bueno, como veis aquí en esto, como es un proyecto de ejemplo, hay un montón de cosas comentadas de muestra, pero la parte importante está de aquí de las functions. ¿Qué son las functions? Son las piezas de código que vamos a ejecutar. Esto son las lambdas en Amazon, son las Azure Functions en Azure, son las, creo que se llaman Google Functions ahora en Google Cloud. Tenían antes otro nombre. Pero bueno, el caso es que me ha definido una que se llama Hello, que está de aquí, y me ha definido un handler, que ahora vamos con qué es exactamente este handler. Entonces me dice aquí... Sergio, perdona un momentito. Sí. Comentan que siguen viendo AWS. A lo mejor estás compartiendo. A ver. Espera, voy a dejar de compartir y volver a compartir. A ver. Eso es. Vale, a ver ahora. ¿Qué tal ahora? Ahora vemos la presentación. Vale. Y con esto veis el terminal. Sí. Vale. Pues lo que estaba comentando es que aquí en el fichero he añadido la configuración del stage, porque bueno, es recomendable, aunque no es imprescindible, y he añadido la región. Y le he configurado la región, pues la que os decía, la región de Irlanda. Y entonces, entre todas estas cosas que tiene aquí de muestra, pues tenemos la sección de functions, que son pues las Azure Functions, las lambdas, el código que se va a ejecutar. ¿Vale? Entonces me ha definido una función, que es la función hello, que tiene aquí un handler. Este handler es el código que se va a ejecutar. Y entonces, ¿qué código va a ejecutar? El que está dentro del fichero handler, la función hello. Pues si abrimos el fichero handler, tengo aquí una función hello que recibe un evento, ahora hablaremos de los eventos, y devuelve una respuesta. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que os comentaba antes, ¿qué clase de eventos podemos poner? Podemos poner una API HTTP, lo vais a encontrar como HTTP o como HTTP API, es lo mismo. Podéis escuchar un WebSocket, podéis escuchar eventos que se producen en un cubo de S3, podéis poner un evento que esté programado de distintas formas. Pues como esto ha puesto el provider de AWS, pues skills de Alexa, en fin. Hay toda una serie de eventos y hay bastantes más, vamos, estos son solo algunos. Entonces, pues para que tenga esto algo de gracia, le voy a poner un evento, que es el evento HTTP. ¿Y qué configuración tengo que ponerle? Pues tengo que ponerle el path donde tiene que escuchar esta API. Voy a poner hello. Y el método. Esto es el método HTTP. Si queréis get, queréis post o put. Entonces, vale, pues esto le voy a decir que escuche cualquier petición get al endpoint este de aquí, hello. Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Básicamente nada. Entonces, bueno, luego echaremos un vistazo a ver qué más cosas podemos definir. Pero de momento parece que hemos definido un servicio, una aplicación, como lo llama aquí, que se llama Chat Example en este caso, y que tiene, bueno, que se va a desplegar en Irlanda, porque le he cambiado la configuración aquí para que la despliegue en Irlanda, y que tiene una función. Esta función se llama hello y lo que va a hacer es que cuando la invoque mediante este evento, va a ejecutar el código que hay aquí. Que el código que hay aquí, pues al final lo único que está haciendo es el evento que le llega como entrada, devolverlo en la salida dentro del cuerpo junto con un 200 de estatus. O sea, no está haciendo absolutamente nada. Vale, pues voy a intentar desplegar esto.
es simplemente serverless deploy. Vale, como tengo configurado lo del dashboard, pues lo que me dice es que está cogiendo las credenciales de allí del dashboard. Y entonces esto ya se está ocupando de empaquetar el servicio, instalando todas las dependencias que tiene que instalar, y ahora está creando un stack, que es como se llaman los despliegues en AWS, y chequeando a ver cómo va el stack. Entonces vamos a ver ese stack. Esto es un stack de CloudFormation. Entonces aquí en la lista de stacks pues me acaba de aparecer el chat example dev, porque el stage mío es el de desarrollo, y me dice que está actualizándolo. Vale. ¿Y qué está haciendo? Pues está desplegando toda una serie de recursos distintos, que son al final componentes de AWS que necesita para poder funcionar. Entonces, como estoy desplegando una API, él ya sabe que tiene que desplegarme un API Gateway por delante. ¿Os acordáis en el patrón típico que os ponía antes? Para poder llamar una API, pues necesito un API Gateway que dispare la lambda y gestione, digamos, la respuesta. Entonces tengo aquí mi API Gateway. Está todo lo que tiene que ver con el CloudWatch y monitorización de los eventos. Si sabéis algo de AWS, pues tenemos aquí los roles de ejecución. Me está poniendo un rol por defecto. Un rol para la ejecución de la lambda. Un bucket de despliegue donde está el código. En fin, todo lo que necesito. Y en concreto, yo estaba buscando la propia lambda. A ver si la encuentro. Aquí, AWS Lambda Function. Esta es la lambda que está desplegando. Y bueno, pues con todos sus permisos, en fin, todas las piezas que se necesita. Esto es lo que os comentaba de que si queréis hacer esto a mano, pues es bastante tedioso. Entonces, bueno, simplemente por echarle un vistazo, aquí en Amazon Lambda, pues tenemos la lambda que me dice que está conectada con un API Gateway. Puedo ver el API Gateway al que está conectada, que es este de aquí. Me dice que está en el endpoint este get de hello. Pero bueno, esto ha terminado ya de desplegar, ¿vale? Entonces, bueno, si volvemos a la consola, aquí al acabar me dice información del servicio. El servicio es este, está desplegado en esta región, con este nombre de stack. Ha desplegado 18 elementos, lo que os decía, para poder ejecutar una lambda detrás de una API, en realidad tiene que crear un montón de piececitas. Y me ha creado un endpoint de API, que es este endpoint de aquí, que acepta peticiones GET, y ha creado una función, que es la que contesta a eso. Vale, pues esto de aquí, si me copio esta URL, bueno, le voy a dar directamente, bueno, la copio, si la ejecuto aquí, pues está llamando a la API y devolviendo la respuesta. Esto tiene una pinta horrible, pero a ver si lo podemos ver un poco mejor. Esto, y entonces voy a usar este programilla simplemente para pintar esto un poco más bonito. Vale, pues esto me está haciendo todo esta... me está dando esta respuesta. ¿Qué es esta respuesta? Pues lo que veíamos aquí. Es un mensaje 200 en el cual tengo el mensaje este de Go Serverless tal y el evento que le llegó a la entrada. ¿Cuál es el evento que le llegó a la entrada?
pues básicamente toda la información de me estás llamando al endpoint que está en /hello, cuyo path es /hello, el método de la llamada ha sido get, todas las cabeceras, en fin, una serie de cabeceras que pone el API Gateway de Amazon, todo el contexto de la petición, pues a qué hora se ha hecho, en fin, toda una serie de identidad del llamante. Si es que hubiera hecho una llamada con autenticación, pues aquí tendría cierta información. El dominio de la URL, que es este de aquí, bueno, en fin. Entonces tenemos ahí toda la información de la llamada. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto, pues digamos, si queréis hacer una API, no necesitáis muchos más ingredientes. Es seguir añadiendo aquí distintos endpoints y para cada uno de ellos implementarle el handler que haga lo que queréis que haga. Y ya está, nada más. Sergio, ¿tienes algunas preguntas en el Sí, chat? pues vamos, un momento. A ver, está en el chat, vale. ¿Por qué no es el tipo HTTP API? Son equivalentes. He estado probando esta mañana y vi que en el panel de serverless HTTP API no se estaba registrando bien, pero los dos se despliegan exactamente igual. O sea que a efectos prácticos es la misma cosa. Solo que eso, que vi que uno daba ese problemilla y supongo que es un bug que están arreglando. ¿Para qué sirve el handler si la función va a ser una lambda function? El handler es la implementación de tu lambda function. O sea, yo necesito aquí decirle quién es el handler, es decir, en la lambda function qué código tiene que ejecutar y en el handler definir la función que es la que se ejecuta en respuesta al evento. Entonces yo pongo el código, ese es mi código. Y de hecho así tengo todo el proyecto autocontenido. O sea, básicamente con estos dos ficheritos, que si quitáis todas las líneas comentadas no suman ni 50 líneas, tengo ya la API con los dos endpoints. Digo, con el endpoint. Vale, las piezas que no especifican la plantilla y que se crean por defecto, ¿se crean con permisos mínimos? Sí. O sea, estos roles, de hecho, ahora vamos a tocar alguna cosa de roles, pero el rol que le ha creado es un rol que solo tiene permiso para ejecutar la lambda y escribir en el log de la lambda. Ya está. No tiene nada de nada más. ¿Podríamos ver la parte de arriba del YAML? Sí. Esto, bueno, aparte de la cabecera, pues está definiendo el nombre del servicio, que es lo que necesita para desplegar. Lo que os decía, esta es la configuración para desplegar en mi dashboard, digamos, que ahora abriré el dashboard para que lo veáis un poco. Y luego esto es configuración de serverless, la versión del framework y la configuración del proveedor de servicios que voy a utilizar. Es lo que comentaba. Esto lo quiero desplegar sobre AWS con un runtime de Python, porque mi código va a ser código Python. Este es un parámetro de AWS, que lo que os decía es opcional. De momento no hay más versiones, pero os da un warning si no lo ponéis, así que está bien dejarlo. El stage, pues que es recomendable para poder desplegar distintos stages. Y la región, que lo único que le he dicho es eso, en qué región de AWS quiero que me haga el despliegue. Vale, no sé si tenéis alguna cosa más. Si no, empezamos ya con... Bueno, seguimos desplegando cosas. Vale, voy a abrir el panel. Si no recuerdo mal, están migrando de versiones. Eso, me ha redirigido ya a la versión moderna. Vale.
Pues entonces tengo aquí las apps, tengo aquí la chat example, esta que acabo de desplegar, y tengo el despliegue en el stage de desarrollo. Y entonces si os vais aquí en el overview, bueno, más en los endpoints, pues me dice que tengo el endpoint este de /hello con get, en las funciones, los despliegues, pues me dice que he hecho un despliegue desde la terminal y que ha sido correcto, y de hecho tenéis aquí todo el log. Bueno, no, el log no está porque ha sido un despliegue en la terminal. Y bueno, pues si hay... Estas son la gracia que tiene la parte de pago. Cuando pagáis, pues que hay alertas, tenéis una serie de cosas que podéis configurar. Parámetros que le podéis poner para que haga los despliegues con parámetros, con claves seguras. Y providers, pues lo que os comentaba, si lo tenéis configurado, yo lo tengo ya configurado para que haga el despliegue contra mi cuenta de AWS y así no tengo que darle yo mis credenciales desde la consola. Pero es lo mismo. Vale. Entonces, bueno. Pues vamos a crear el chat. Entonces, vale, lo de ver que ha desplegado, pues es lo que veíamos. Ha desplegado todos esos servicios. Entonces, ¿qué necesitamos para este chat mínimo, mínimo, mínimo? Pues necesito un endpoint que me permita enviar un mensaje a un chat. Entonces voy a tener que poder pasar de alguna manera un parámetro que sea el chat donde quiero escribir. Luego voy a tener que pasar quién soy, el usuario. Como no estoy autenticando nada, pues no tengo credenciales de usuario, va a ser simplemente un string. Y el texto de mi mensaje, que va a ser otro string. Y ya está. Luego voy a necesitar otro endpoint que me permita leerlo el mensaje de un chat, es decir, que dado el nombre de un chat, me devuelva todos los mensajes que hay escritos. Y voy a necesitar una base de datos para almacenar todo esto, que os anticipaba antes que va a ser una Dynamo. ¿Vale? Entonces, bueno, os voy a ir pasando estos enlaces por si queréis ir viendo la documentación. Esta es toda la documentación que tiene que ver con el API Gateway. De nada, Agustín, lo que necesitéis. Esta es la documentación del API Gateway. Aquí viene cómo se definen los eventos, qué pinta tienen los eventos que genera el API Gateway, ese tipo de cosas. Y esta de aquí es la configuración del Dynamo. Que viene cómo se declara una tabla de Dynamo en el manifiesto de serverless. Aunque bueno, ahora lo vamos a ver, lo vamos a copiar directamente de otro sitio que lo tengo ya puesto para no tener que ir pasito a pasito. Pero vamos, os lo explicaré en detalle qué es lo que voy copiando. Entonces, bueno, me interesa un poco más casi, ya que estamos hablando de Dynamo, el pensar un poco en el diseño de Dynamo, por lo que decía de que esta es una base de datos bastante peculiar, porque es más un hash clave-valor que una base de datos. Entonces, os decía, hay una clave primaria, que es la clave de hash de verdad. Esa clave de hash tiene que ser el ID de nuestro canal. Y la gracia del asunto va a ser que vamos a usar esta short key para almacenar el timestamp del mensaje. ¿Qué ganamos con eso? Pues como su propio nombre indica, esta es una clave que sirve para ordenar, así que voy a poder recuperar todos los mensajes de ese chat ordenados por timestamp. Y entonces lo que es el texto del mensaje y el autor del mensaje van a ser los dos campos que va a haber en el valor de la tabla clave valor. Esto suena un poco abstracto, pero ahora cuando creemos un mensaje iremos a la interfaz de Amazon, de Dynamo, y veremos la pinta que tiene. Que ahí se entenderá mejor. Vale. Y para los endpoints,
ya digamos, por quitarme de en medio toda la teoría. ¿Qué voy a necesitar? Pues la lambda que envía el mensaje, básicamente tiene que calcular qué hora es para poder tener el timestamp y hacer un put item en la base de datos. Y ya está. Porque lo que habíamos visto, la base de datos tiene 4 primitivas. Si tengo que guardar un mensaje, pues es hacer un put. Y luego tengo la parte de leer los mensajes. Leer los mensajes, como no es obtener un único ítem, sino que es obtener todos los ítems que hay dentro de una clave primaria, básicamente le voy a hacer una query en la que no le voy a poner filtros. Le voy a poner una query diciéndole que me dé todo lo que pertenezca a la clave primaria del chat que esté recuperando. Vale, entonces os voy a pasar el enlace a un repositorio con la solución, simplemente porque voy a ir copiando de aquí la implementación. Vais a ver que son 3 tonterías, pero es que no tiene sentido, digamos, ir deduciendo pasito a pasito todo. Y prefiero copiarlo y explicaros qué es lo que estoy haciendo. Entonces, vale, pues este repositorio, bueno, lo tenía abierto aquí también. Como veis es lo mismo, tengo un serverless y un handler. Entonces vamos a ir paso a paso. Habíamos dicho, primer paso, crear la base de datos. Vale, la base de datos habrá que declararla en el serverless.yaml. ¿Vale? Pues en la sección esta, que me la he saltado antes, de recursos, podéis definir todo tipo de recursos que queréis desplegar que no sean las funciones de código. Entonces, en concreto, yo voy a desplegar un recurso que va a ser una tabla de Dynamo. ¿Vale? Entonces me voy a llevar esto y os lo cuento ahora. Aquí tenéis comentado también, de hecho, una sección de recursos. Tenéis un ejemplo con un cubo de S3. Vale, entonces, bueno, esta es la sección de recursos. ¿Qué estoy declarando aquí? Esto, si veis la ayuda de Dynamo, básicamente esto es el ejemplo de la ayuda añadiendo el timestamp. Entonces, bueno, pues le pongo un nombre al recurso, ¿vale? Esto es el Dynamo Chat Message Table. Un nombre un poquito descriptivo. El tipo, pues lo que os he comentado antes, esto es un objeto que es una tabla de Dynamo. Y entonces, ¿qué pinta tiene que tener esta tabla de Dynamo? Vale, tiene que tener un nombre. Ahora volveré a qué es esto, pero básicamente es que es una variable para poder utilizarlo en varios sitios y no tener que escribirlo una y otra vez. ¿Y qué pinta tiene esta tabla? Pues la tabla hay que definirla siempre, digamos, entre comillas, 2 veces. Por un lado hay que definir los atributos, que son la clave primaria y hay que definir 2 atributos si usáis short key y un atributo si solo usáis primary key y el esquema que tiene la clave. Entonces yo tengo aquí definido un atributo que es el chat ID, que va a ser un string, y un atributo que es el timestamp, que también va a ser un string. No hay tipo timestamp ni nada de fechas, entonces lo más parecido es poner un string. Vale. Y entonces, ¿cómo voy a organizar las claves de esta tabla? Pues tengo la clave primaria, que es la que se llama hash. Por eso decía todo el rato que al final esto es una tabla hash. Pues es el chat ID. Y luego tengo una clave de la short key, que se llama range, que va a ser el timestamp. ¿Vale? Y si os fijáis, no defino nada de la pinta que tiene los datos que van dentro de la tabla. Lo cual tiene 2 implicaciones, que es que, primero, no importa, y segundo, lo puedo cambiar cuando quiera, en caliente. O sea, si yo ahora empiezo a guardar usuario y mensaje, pero pasado mañana empiezo a guardar el dispositivo desde que el usuario envió el mensaje, pues añado el campo, empiezo a guardarlo y no tengo que tocar nada ni siquiera de la configuración de la tabla. Y entonces luego hay una configuración más que es el billing mode, el tipo de pago.
¿Para qué sirve esto? Bueno, si sabéis que vais a tener una base de datos con una carga de trabajo fija, Amazon permite pre-reservar ese nivel de, digamos, nivel de servicio. Es una capacidad pre-reservada. Como está reservada, es más barata. Yo no tengo intención, así que le pongo el modo este de Pay per Request, que es pago por uso, tal cual. Entonces, si hago más requests, pues él reservará más capacidad y me facturará por ello, lo que sea necesario. Vale, estaba diciendo que tenemos aquí esta cosa que es una variable de entorno. ¿Dónde referencia esta variable de entorno? Le estoy diciendo dentro de self, que es este fichero, dentro de la sección del provider, en una sección environment, que ahora mismo no existe, va a haber una variable que se llama DynamoDB Message Table, que es la que voy a poner aquí como nombre de la tabla. Así que voy a crear esto. Lo voy a copiar para que no se me olvide. Entonces, vale, aquí en el provider pues voy a crear el environment y voy a crear esta variable. Por ejemplo. No sé. Entonces, bueno, aquí en el... Bueno, le había puesto simple chat messages. Lo mismo da. Vale. Pues ya está. Entonces, con esto, ahora lo que tengo es una aplicación, digamos, que voy a desplegar en Amazon, que tiene una función lambda que no hace nada, es un hello, y una tabla de Dynamo. Vale, vamos a desplegar esto. Vale, ¿qué hace esto? Pues si nos vamos al CloudFormation, esto de aquí se va a poner a actualizar ahora, en breve, cuando le apetezca. Ahora. Vale, update in progress. Entonces aquí en los eventos me dice que está creando, bueno, está revisando la lambda y tal. API Gateway, vale. Vale, ¿por qué está recreando todo esto? Pues preguntabais antes por los permisos mínimos. Él entiende que dado que yo no he especificado en ningún sitio nada de roles ni nada de nada, si defino un recurso lo voy a tener que usar. Entonces, como está teniendo que cambiar los permisos, está teniendo que redesplegar todo. Pero bueno, el caso es que lo está haciendo él solo. Si os fijáis luego, hay cosas que decide que no tiene que borrar porque no han cambiado. Pues el API Gateway en realidad no ha cambiado porque lo que ha cambiado son los permisos de la lambda. Entonces no necesita cambiarlo. Pero bueno, tiene que darse cuenta, digamos, él solito. Y entonces, bueno, ya ha acabado. Si vamos aquí a los recursos, pues ahora debería tener un recurso nuevo, este. Dynamo Chat Message Table, que coincide con el nombre que yo le había puesto aquí al recurso, ¿vale? Y el nombre de la tabla, Chat Message Table, es el nombre de la tabla. Y si pinchamos aquí, pues tengo mi tabla de Dynamo, que bueno, pues ahora mismo no tiene ningún elemento. ¿Vale? Podríamos meter un elemento, pero bueno, no voy a andar metiendo ninguno porque luego lo vamos a meter automáticamente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por el chat no veo nada. Parece que no hay ninguna nueva. Voy a aprovechar para lanzar una encuesta, ya que has parado un segundín y no interrumpo. Es una encuesta muy rápida de 3 preguntitas para los asistentes que nos va a ayudar mucho a saber, bueno, si les gusta este tipo de talleres, cómo nos han conocido y qué otros webinars pues, les gustaría encontrar en DataHack. La lanzo ya. Puedes ir, mientras tanto, Vale, vamos, puedes continuar que yo la voy lanzando. vale. Pues venga, voy a hacer un poco de limpieza.
Vale, bueno, esto es lo que os decía, los deployments, pues tengo aquí el otro deployment que también ha quedado registrado y tal. Y me dice aquí que he añadido en este último deployment. ¿Vale? Entonces me dice que he añadido la sección esta de environment y la tabla. Vale, pues venga, vamos ahora con la chicha, que son las dos funciones que necesitamos. Vale, entonces, bueno, esto... Vale, pues resulta que tenemos aquí dos funciones que las he definido y si os fijáis tienen básicamente la misma pinta que la función de hello. Voy a tener un nombre de función, su handler, que será lo que va a indicarle dónde está el código que tiene que ejecutar, que va a ser esta función, el evento y el evento al que responde. ¿Qué evento le estoy poniendo? Pues que de esta forma le indico una variable entre corchetes en barra chatID, cualquier petición con el método get va a hacer el getMessages de ese chat. Como este chatID es un parámetro, tengo que definir los parámetros aquí. Esto lo tenéis todo documentado en el enlace a la documentación de la API Gateway. Entonces, bueno, me lo llevo. Tengo aquí mi primera función. Vale. De hecho, me voy a cargar esta de hello, que tampoco nos hace falta para nada. Bueno, igual la dejo por ser. Bueno, no, que colisiona. La voy a quitar. Vale. Y la otra que necesitamos es la de envío de mensajes. Que si os fijáis es exactamente igual, solo que cambia que el método va a ser post. Es el verbo de HTTP que tiene más sentido para esta operación. Vale. Podría haber puesto put y no cambiaría nada, solo tendríamos que poner aquí put. Funcionaría exactamente igual. De hecho, si queréis, lo dejamos como put. Y ya está. Vale. ¿Qué me falta aquí? En particular, la implementación de estos dos métodos. Me está diciendo que dentro del handler tiene que haber un getMessages y un setMessages. Pues me voy aquí al handler. Me voy a cargar esto, que no hace falta. Y vale, a ver. Vale, ¿qué está haciendo esto? Bueno, me lo voy a copiar entero y os lo explico. Parece mucho código, pero más de la mitad son comentarios. Entonces, bueno, tengo aquí unos imports de librerías. Básicamente voy a usar Boto3 y Boto3 Dynamo Conditions, vamos, la key, para hablarme desde la lambda con Dynamo. Y voy a usar de datetime para poner el timestamp. ¿Vale? Entonces, bueno, he sacado aquí fuera esto, que es inicializar digamos, entre comillas, la conexión con la base de datos, porque como los dos métodos la van a utilizar, pues así no tengo que andarla poniendo. Y además tiene una ventaja, que es que os acordáis que las lambdas tienen el call de start solo la primera vez. Este trozo de código, de hecho esto, se va a ejecutar en el call de start. Entonces, si dejo la conexión ya ahí preparada, es tiempo que me ahorro luego en las siguientes ejecuciones. Entonces, bueno, le estoy diciendo al Boto3 que me dé el recurso de DynamoDB, esta es la sintaxis de esta librería, y le voy a pedir una tabla, que es esta tabla. Vale, esta tabla la obtengo con una variable de entorno. Y esta variable de entorno es exactamente esta variable de entorno que hemos definido aquí. Por eso lo habíamos puesto como environment. Porque todo lo que metáis dentro de la clave environment son variables de entorno que van a recibir todas las lambdas que se ejecuten.
Entonces, bueno, pues tengo aquí mi DynamoDB Message Table, que es la tabla que se va a leer aquí. Y ya está. Vale. El get messages. Pues básicamente quiero que me devuelva un array de mensajes con todos los mensajes que encuentre. ¿Vale? Entonces, como yo tengo un evento que estoy recibiendo, dentro de ese evento tengo el chat ID en el path. ¿Vale? Esto, de nuevo, lo tenéis en la documentación, pero vamos, es cómo se leen las variables que van dentro del path. Pues con el path parameters y buscamos por nombre, pues buscamos el parámetro chat ID, que es lo que habíamos definido aquí que íbamos a pasarle. El parámetro del path chat ID. Vale. Esta es la query a Dynamo. Le estoy diciendo que a la tabla que había inicializado antes le hago una query con la condición, que es lo que os decía que no es que sea una condición, es que es obligatorio ponerle esto, que es que la clave del chat ID sea el chat ID que me pasa. Y ya está, esto es solo un if para montar la respuesta de si encuentras ítems en la respuesta, pues montame aquí un array con todos los objetos. Esta es una sintaxis con list comprehensions, pues los que sepáis Python sabréis cómo funciona, pero básicamente lo que estoy haciendo es por cada elemento de los ítems crear este objeto JSON. Ahora vamos a ver la pinta que tiene la salida. Y esto, igual que se hacía en el hello, pues se hace el return que tiene que ser de esta manera, con el cuerpo de la respuesta serializado. Y bueno, he puesto aquí una condición de si no encuentra ningún ítem, pues devuélveme un 404 de que el chat que me estás pidiendo no existe. Creo que de hecho esto no se devuelve nunca porque lo que hace es devolver siempre un array vacío. Pero bueno, por si acaso, pues no está mal. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Que sé que estoy yendo más rápido, pero es por si luego al final tenéis preguntas más de contexto más que del detalle del código. Y que aparte, como tenéis el repositorio, pues podéis ver esto luego más en detalle. Vale, ¿cómo escribo un mensaje? Pues básicamente igual. Tengo que recuperar el ID del chat de los parámetros del path y el mensaje lo tengo que recuperar del body de la petición. Dentro del evento, el objeto body, y el body debería ser un diccionario del cual voy a sacar el user ID y el text. ¿Vale? Y bueno, y luego relleno pues con relleno el ítem que voy a escribir en base de datos con el chat ID y con el timestamp, que voy a ponerle la fecha en UTC con la zona UTC en formato ISO. Esto es simplemente para tener una fecha en formato estándar, que ahora veréis que es bastante legible. Y ya está. Y les voy a devolver un 201, que es que el mensaje se ha creado correctamente y listo. Aquí no hay posibilidad de error, no estoy haciendo gestión de errores, no estoy gestionando en particular si resulta que el cuerpo del mensaje no me lo mandan bien, porque no me mandan el user ID o porque no me mandan el texto, pues el código cascará y la API me va a devolver un error 500, lo que sea. Y ya está. Vale. Pues tenemos esto. Un detalle más que está en el ejemplo, precisamente para los que preguntáis por los niveles de permisos, es que, digamos, yo no quiero permitir a la lambda que haga cualquier cosa sobre la tabla Dynamo o tal. La tabla Dynamo necesita la lambda necesita solo hacer put y hacer queries.
No necesita hacer nada de nada más. Entonces, le voy a decir que el rol para esta lambda, que en realidad esto está definiendo el rol para todas las lambdas de este fichero, podéis declararlo a nivel de cada una de las lambdas poniéndolo aquí dentro, pero como era el mismo para las dos, pues vamos, no es el mismo, pero es más cómodo ponerlo así. Entonces le voy a decir que le permito hacer queries y hacer puts a este recurso. Esto es una forma muy enrevesada de decirle la tabla esta de aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Que es que como la tabla puede no existir en el momento en el que hacéis el despliegue, si hubiéramos desplegado todo de golpe, tengo que construir la RN, digamos, a mano. Que al final, si os fijáis, lo único que estoy haciendo es coger la región, self provider region, y el nombre de la tabla, que es el self provider environment dynamo message type. Porque esta es la pinta que tienen luego los ARN de estos recursos. Entonces, bueno, me voy a coger esto y te lo voy a pegar aquí. Bueno, tenéis aquí ejemplos de cómo se definen las políticas. Pues sobre un cubo S3 para permitir listar, para permitir hacer put, filtrando, bueno, en fin. Esto los que conozcáis un poco de AWS pues ya sabéis cómo va. Es un poco jaleo, pero permite un control muy al detalle. Y ya está. Esto es todo el chat. Entonces voy a desplegarlo. Vale, bueno. Entonces me voy aquí, a mi stack. Ahora. Y bueno, está en ello. Entonces, vale, los recursos, pues ahora tiene que haberse cargado la lambda esta de hello, todavía no se la ha cargado, y crear otras dos en su lugar. Ha creado el rol. Creo que este es el nombre que le había puesto. No, no le había puesto nombre. Vale. Y ya está creando las lambdas. Me ha parecido ver por ahí la de... ¿Dónde está? Aquí está, la de get messages, el log group, pero no veo ahora. Ah, vale, es que como le ha cambiado el nombre, le ha puesto underscore. En esto no la estaba viendo. Pero aquí está la lambda del get messages. Y entonces me imagino que esta es la lambda del send messages. Vale. Y entonces si me voy aquí, me dice que ha creado dos endpoints, este endpoint con get y este endpoint con put. Si veis el ejemplo, acordaos que si estáis desplegando el ejemplo tal cual, está puesto con post. Yo aquí lo he cambiado y le he puesto put. Simplemente haciendo la gracia de ponerle aquí put en lugar de post. Pues vamos a llamar a esto. Entonces voy a copiar esto. Voy a hacerle el put a un chat que se va a llamar prueba. El mensaje que le voy a pasar va a ser con user ID Sergio y mensaje, esto era message.
Parece. Ahora lo miro. Hola a todos. Voy a comprobarlo antes por si acaso, por lo que os decía que esto no tiene control de errores. Se llama text. Vale. Pues esto me devuelve que 201, ok. Y el detalle pues que ha escrito en el chat prueba. Entonces si ahora hago el get, ya necesito todo esto de aquí. Voy a pasar por el JQ para que sea más legible. Pues esto me devuelve un 200, ok, y el array de mensajes me dice que en este timestamp se publicó un mensaje, que lo publicó el user ID Sergio, y el texto es hola a todos. Y pongo otro mensaje. Vale, me dice que ok. Pues tengo aquí el array de mensajes con los dos mensajes. Lo que os decía antes, vamos a ver esto en Dynamo cómo lo está guardando. Esta era mi tabla. Está guardando aquí en el chat ID el nombre del chat, que es prueba, el timestamp, el texto y el user ID. Ha creado estas columnas pues, porque le estoy diciendo que guarde estas columnas. Antes no existían. Y si ahora decido escribir en otro chat distinto, dice que ok, que lo ha insertado. Lo vemos en la base de datos que está en el otro chat. Y si aquí le pido los mensajes de prueba, pues no está. Y si le pido los mensajes del otro chat, pues aquí tenemos el mensaje. Vale, pues esto es todo.